versa dar un tema de la vida diaria, tanto para médicos de primer contacto como para médicos especialistas, y yo creo que la mayoría, es un tema sencillo, la mayoría debemos de conocer los principios. Se llama vértigo. El vértigo es una falta de orientación espacial, en donde el paciente tiene frecuentemente alucinaciones o situaciones de ver girar objetos o él gira. En la estructura de que nosotros permanezcamos erectos en bipedestación, obedece a 3 sistemas. 1, los ojos; 2, el oído; y 3, los receptores sensoriales en los pies. Por eso las personas que tienen neuropatía diabética de fibras pequeñas tienen neuropatía atáxica. Uno de los órganos más importantes en el equilibrio son el oído, pero también el cerebro, el cerebelo, sobre todo el tallo cerebral. Aquí estamos viendo el tallo cerebral, el puente, el cerebelo, y aquí estamos viendo cómo las estructuras del oído externo van al oído medio, y el oído medio, formado por las 3 cadenas de huesecillo, martillo, yunque y estribo, luego va al oído interno, que se llama el vestíbulo. Sí se oye bien, ¿no? El vestíbulo está formado por el órgano de Corti o la cóclea y los conductos semicirculares con el utrículo y el sáculo. Y de esta manera la cóclea percibe la vibración y lo transforma en estímulos eléctricos al lóbulo temporal. Y el vestíbulo, que también tiene el utrículo y sáculo, los conductos semicirculares, tienen otolitos, endolinfa y perilinfa, y son las que participan en el equilibrio si nos movemos y dan información al cerebelo. Ahora, esto tiene conexiones con unos núcleos que son vestibulares que están en el tallo cerebral. A su vez, estos núcleos vestibulares que están en el tallo cerebral se conectan con los núcleos que mueven los ojos, que son el tercero, el cuarto y el sexto, de tal manera que cuando hay mareo hay nistagmos. Uno creerá que la vía auditiva es unilateral, pero no, es bilateral. O sea, el impulso que entra del lado derecho se va al lóbulo temporal del lado derecho más al lóbulo temporal del lado izquierdo. Esa es bilateral. Aquí estamos viendo el aparato vestibular con la cóclea, el órgano de Corti y los conductos, el utrículo, el sáculo, ahí dice, y los conductos semicirculares que tienen perilinfa, endolinfa, y esto tienen el ganglio de Scarpa, el ganglio vestibular de Scarpa, que es un relevo, y de esta manera se produce la percepción del sonido. Ahora, ¿qué importancia tiene saber esto? Personas que tienen otosclerosis le quitan uno de los huesecillos, el otorrino, y frecuentemente se comete iatrogenia del otorrino, en donde se produce una fístula perilinfática, de tal manera que la estapedectomía para la otosclerosis se produce frecuentemente iatrogenia y el paciente experimenta vértigo y mareo. Esto no debe ocurrir y frecuentemente se presenta. Ahora, nosotros utilizamos burdamente, no somos otorrinos, somos neurólogos, unos aparatos que se llaman diapasones, y aquí ponemos a vibrar el diapasón en la mastoides y luego le decimos al paciente: cuando lo dejes de escuchar la vibración ósea, nos dices ya. Entonces el paciente dice ya. Entonces lo ponemos cerca del oído y lo normal es que lo perciba auditivamente más que a través del hueso. Aéreamente es más tiempo, ¿sí? Es la prueba de Riné. Así, se lo pone cerca y entonces es positivo. Y el Weber lo pone en medio y debe de sentir la vibración a ambos lados. ¿Qué pasa si el paciente dice
tengo vibración hacia el lado izquierdo. Puede indicar hipoacusia conductiva del lado izquierdo o hipoacusia sensorial del lado derecho. La pérdida de equilibrio de la actividad tónica neural y de la vía córtico-vestibular. O sea, los núcleos vestibulares se conectan a las astas anteriores de la médula espinal y se conectan a la formación reticular. Y también conexiones con el tálamo, cerebelo y la corteza. Por eso la sensación de que estamos en un espacio poco estable. El vértigo es el resultado de movimiento de la cabeza fisiológico o lesiones, por ejemplo, neuronitis o vértigo posicional paroxístico benigno. Primero, ¿qué síntoma y cuál es la fenomenología del paciente? Primero, nosotros a veces hablamos y creemos que el paciente nos está entendiendo y no es cierto. El paciente le llama mareo y nosotros creemos que tiene vértigo. Y la sensación de mareo es la sensación de desvanecerse así, caerse, o sea, un síncope, una lipotimia. Y eso le llama vértigo, ¿no? El vértigo es una sensación giratoria, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos claramente a decir, el paciente dice, tengo vértigo. Bueno, tú dime qué es vértigo, para ti qué es vértigo. ¿Y cómo voy a saber qué es? Aquí la segunda pregunta es, ¿el vértigo es central o es periférico? El 80% del vértigo es periférico, afortunadamente, y el 20% es central. Vamos a ver algunos ejemplos. Y en ellos existe diferencia catastrófica, ¿no? Por ejemplo, un chofer de ADO iba conduciendo una unidad de Puebla a Oaxaca y le da un síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg es infarto de bulbo raquídeo lateral. Siente un vértigo descomunal. Iba manejando un camión ADO y él me lo platicó. Entonces, sentía ganas de vomitar, vértigo, de aquí a Oaxaca, manejando el autobús, llega a su unidad y le dice al médico, oye, tengo vértigo. ¿Qué hace el médico? Tómate tu aspirina y vete. O sea, no lo revisó, que tenía un vértigo central. Oye, pero tú súbete a tu camión y vete otra vez a Puebla. Así condujo el autobús a Puebla. Cuando llega a Puebla, que llega al camarote de las oficinas, que se acuesta y dice, díganme lo que me digan, no me levanto, punto. Seguro Social, lo veo yo, síndrome de Wallenberg, infarto de bulbo raquídeo lateral, que el médico no supo cuáles son las características del vértigo central y periférico, que ahorita las vamos a mencionar. Otro aspecto que podemos mencionar es que muchas veces en estados de conversión el paciente dice tengo mareo, que se ve en mujeres, conversión, y la simulación, o sea, que nos quieran ver la cara, se ve en el varón. O sea, el varón dice tengo mareo y no es cierto, o sea, nos quiere engañar. En cambio, la mujer no. La mujer tiene conversión, o sea, son síntomas psicológicos. Ahora bien, en el interrogatorio vamos a decir, a ver, ¿tienes visión doble? ¿Tienes fatiga, pérdida de peso? Puede tener anemia, que produce hipotimia. ¿Tienes hipoacusia? ¿Escuchas bien o escuchas de más? ¿Tienes tinnitus, o sea, acúfenos? ¿Tienes dolor de oído? ¿Te sale secreción de algún color? ¿Salida de líquido? ¿Tienes la nariz tapada? Frecuentemente tenemos sinusitis. ¿Tienes faringitis? ¿Tienes disfagia? Y la voz, sobre todo, faltó la voz. Ahora, en el interrogatorio del vértigo, tenemos que ver si el paciente no tiene problema cardíaco, que haya enviado un émbolo, si no tiene palpitaciones, si no tiene arritmia, tomar la presión arterial, si no tiene tos, si no tiene asma, si no tiene anemia, si no es diabético, hay
vestibulopatía vascular degenerativa en el diabético, si no tiene asma, enfisema, problemas de tiroides. Si el paciente realmente lo que estamos viendo es una persona que está siendo vista, revisada por nosotros, pero pues ya lleva 5 highballs, ¿no? Aunque sea médico, ¿no? Entonces nos ha tocado ver que está nuestro colega así, en vaivén. Digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien. ¿Tú cómo estás? Ah, bueno, nos vamos, adiós, adiós, adiós. Si no, pues nos jala, ¿no? Ahora, si el paciente ha tenido traumatismo o si el paciente sufre estrés, hay epilepsia que se manifiesta como vértigo, pero también, recuerden ustedes, hemos visto yo 2 casos de colegas que han dado, uno neurocirujano y el otro médico general que dio hoy 2020 amikacina. O sea, que me diga alguien cuál es la indicación de la amikacina hoy. Yo diría 1% y paciente con una neumonía que no se dé con nada y que se está muriendo. Pero no, por una faringitis les dan amikacina y un neurocirujano. Y el otro fue un colega médico general. Entonces, o sea, son medicamentos que no deben darse. Sabemos que los medicamentos contra tuberculosis son ototóxicos, pero ni modo, tiene que tomarlos. Pero dar amikacina por una faringitis o algo inflamatorio. Ese paciente que yo vi los otros quedaron sordos y con vértigo. Se llama iatrogenia. Entonces, cuando hablamos de vértigo, no es solo decir, ¿tienes vértigo? Sí. No. A ver, ponle el apellido. Neuronitis vestibular, laberintitis viral, fístula perilinfática, aquí te voy a decir cuál es la sintomatología, síndrome de Wallenberg, síndrome de Meniere, ansiedad y depresión, que eso es socorrido todos los días, donde la mujer empieza a hiperventilar por ansiedad. Me estoy mareando. Entonces es ansiedad, depresión. Bueno, pues es un proceso normal. Yo lo he visto en mujeres, se les pone una bolsa de pan de sal o de dulce, como ustedes quieran, y de esta manera se les quita, con una bolsa de pan, ¿no? Y el vértigo posicional paroxístico benigno, que es lo más ocurrido, que se debe a degeneración, se rompen los otolitos. Ahora, hay algo muy importante, sobre todo en las mujeres y en ancianos, hombres, mujeres jóvenes y ancianos jóvenes. Me pasó a mí ayer antier, ¿no? Me dio COVID, yo antes era, creo, sano, me dio COVID y dejó como secuela disautonomía. Entonces, cuando el COVID me quiere otra vez surgir, porque mis defensas bajan, me da disautonomía y me dio disautonomía. Baja la presión, sube la presión, frecuencia cardíaca se baja, se sube. Entonces, esta hipotensión ortostática produce en las mujeres jóvenes desmayo y dicen, me dio vértigo. No, tuviste lipotimia. Recuerden ustedes, una persona mayor de 50 años que tiene vértigo sin vómito es igual a ataque isquémico transitorio. ¿Y qué es un ataque isquémico transitorio? Una embolia a través de las paredes de la carótida y pasan a la arteria vertebral, pasan al sistema vertebrovascular posterior, la subclavia, si es el sistema anterior, hay hemiparesia. Y recuerden ustedes algo muy común. En la migraña se presenta vértigo, pero niños de 3 o 4 años que se suben a un vehículo y tienen vértigo y mareo, es que me mareé, significa que en el futuro ese niño va a tener migraña. Se llama vértigo periódico de la niñez. Y los ataques pues, de pánico, que seguramente en Puebla cada día hay más, con la intranquilidad y la delincuencia que se ha incrementado al 1000%. Causas de vértigo periférico, a ver. Otitis media, ¿quién ha tenido?
infección de mastoides, o sea, cuando ya se va al hueso, colesteatoma, que vimos un paciente recientemente con el doctor Komatsu, está internado, traumatismo, las causas más frecuentes son traumatismo. ¿Y quién produce un traumatismo? Un golpe en la cabeza. Luego, cuerpo extraño, ¿no? Se le meten cucarachas, animales, vamos a saber cuáles, síndrome de Meniere, vértigo posicional paroxístico benigno, neuronismo y ototóxicos, ¿sí? Etcétera. Ahora, de origen central, ahí viene lo interesante. Hemos visto n número de ocasiones que el paciente, yo le he dicho, oiga, es usted una heroína. ¿Por qué? No marche. Se pasó usted el infarto de cerebelo en su casa. Sí, doctor, con razón me sentía mal, pero yo le decía a mi médico, me siento mal. No, da reposo, tranquila. Y tenía su infarto de cerebelo. Vamos a ver. Entonces, el infarto de cerebelo es uno. A ver, ¿qué características tiene el neurinoma del acústico? Ahorita vamos a ver un caso. Primero, tiene hipoacusia. ¿Y ese neurinoma del acústico, de qué parte es? ¿Del nervio acústico o de la rama vestibular? Es de la rama vestibular. Entonces, por eso el paciente tiene mareo. Pero es un mareo que no es necesariamente vértigo, O sea, es algo bien difícil, pero hipoacusia. Tumores del tallo primarios, metástasis, sobre todo en enfermedad degenerativa, sistema nervioso, cuando hay hipotensión, atrofia de sistemas y cuando hay esclerosis múltiple, personas que viven en México, anglosajonas con genes europeos, traumatismo encefálico, que eso es de todos los días, se ha incrementado, y pues ya hablamos de él, causas psicológicas, epilepsia y migraña. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Esos son, como mencionaba yo, vértigo de origen central, las enfermedades de origen central, pero bueno, pero ¿cómo el público va a saber que es de origen central y cuando es periférico? Bueno, cuando el paciente tiene disartria, es decir, así como médico en viernes, hola, ¿cómo estás? Ya llegué, vengo bien. Esa es disartria, que se presenta sin alcoholismo. Pero de hecho, con el alcohol nos ponemos disártricos, sin agraviar a nadie, ¿no? Sin agraviar a nadie, ¿no? Ahora, el nistagmus en un síndrome cerebeloso, ¿cómo es? Tenemos que vernos así cerquita, y el nistagmus es hacia todas direcciones, pero sobre todo es un nistagmus de origen vertical. Ese es central, nistagmus vertical central. Y hacia un lado así, o así, horizontal, es de oído. Lo ponemos a caminar. Bueno, ¿quiénes son los mejores exploradores de cerebelo? A ver, díganme. Mejor que el médico. Los agentes de tránsito. O le dicen al paciente, a ver, bueno, no al paciente, al borracho le dicen, póngase a caminar. Y él va todo así, hágame el 4. No, así con el pie. Esos examinan bien el cerebelo. Entonces el paciente tiene vértigo, ¿qué lo produce? Entonces disartria, marcha táxica, dismetría, produce la hemorragia, infarto, absceso, en vías cerebelosas, en fin. Ahora, hay unos lentes que se llaman lentes de Frenzel. ¿Han ustedes visto a, cómo se llama este señor que se fue a Estados Unidos, que hacía horrible, es horrible? Derbez. Hay un personaje donde se ponían unos lentes así gruesos. Bueno, esos son los lentes de Frenzel, donde vemos el paciente con aumento al máximo. Son los lentes de Frenzel. Y con eso le decimos para acá, para allá, arriba, para allá, y rapidísimo captamos cuando hay nistagmus. Pero bueno, si no tenemos lentes de Frenzel, por lo menos hay que verle lo que yo hago, fondo de ojo. Y el fondo de ojo, pues ya, nos dice, hay que ver la luz, si tiene... Y también hay una especialidad que se llama otoneurología. Y entonces el otoneurólogo pone la electronistagmografía. Esa es una lista muy interesante
de una serie de casos, pero para que vean ustedes lo importante. ¿Cuál es la causa más común de vértigo que llega? Es vértigo posicional, paroxístico, benigno, de origen en los conductos semicirculares. Es el 19%. Luego, vértigo, no se olviden ustedes que la presbiacusia también puede producir sordera y también puede decir vértigo, ¿no? Vértigo postural fóbico. ¿Qué es el vértigo postural fóbico? Cuando una persona se asoma a una altura de rascacielos, como recientemente maremoto que hubo en un edificio donde toda la alberca se vino abajo, ¿no? Vértigo vestibular, hay vértigo vestibular central de los conductos semicirculares, cuando hay un vértigo. Hay un infarto ahí, la migraña. Recuerdo aquí a tu esposa tuvo migraña vértebro-basilar, me acuerdo bien. Es un vértigo con síndrome central, pero es migraña, me acuerdo bien. Vestibulopatía, cuando hay neuronitis, cuando hay velopatía bilateral, psicógeno, paroxismia vestibular. La fístula perilinfática se caracteriza porque después de un golpe el paciente se queda sordo y tiene vértigo. Esa es fístula perilinfática. ¿Cómo se quita? Reposo. Y si no, operación. Y etiología desconocida en sí. Ahora bien, es más o menos lo que acabamos de mencionar. Ahora, este es un señor. ¿Cómo vamos a saber si el vértigo es de origen central o vértigo periférico? Hay una maniobra que se llama el signo de Romberg. La mayoría de la gente, yo he visto colegas quirúrgicos que lo han dicho en público, yo los he corregido en público, que el signo de Romberg no indica síndrome cerebeloso. Lo repito, el signo de Romberg no indica síndrome cerebeloso. Ahora, para que yo haga el signo de Romberg, tengo que pararme así, poner los pies juntos, mirar así, y cuando cierro los ojos, cae el paciente. Ahora, si yo le digo a un borracho, a ver, borracho, cierra. Entonces, el borracho, si ustedes observan, siempre abre el compás de los pies para no caerse. Entonces, si a un borracho usted le dice, junta los pies, zúmbalo, con ojos abiertos. Entonces, ¿cómo es posible hacer el signo de Romberg en un paciente con síndrome cerebeloso? Es imposible. Entonces, el signo de Romberg se produce en 3 situaciones. Cuando hay lesión vestibular, cuando hay lesión de cordones posteriores en la sífilis y cuando hay neuropatía táxica de fibras pequeñas como neuritis, la neuropatía de diabetes, de cáncer. Bueno, a ver si sale este video, vamos a ver. Este video es don Juan. Y don Juan le estamos diciendo, pues, bastante bien, con fuerza, está bien parado. Y vamos a ver qué ocurre cuando don Juan cierra sus ojos. Le pedimos a don Juan, que tiene diagnóstico de Lewis, que nos cierre los ojos para que veamos el signo de Romberg. A ver, don Juan, ¿podría cerrar sus ojos? Sí, doctor. A ver, permítame. Ahí está ya. Exactamente. Entonces, cordones posteriores. Abra sus ojos, don Juan. Ahora, lesión vestibular sus ojos, don Juan, y neuropatía periférica, de fibras pequeñas. Entonces, este es el famoso signo de Romberg, donde el paciente cae. ¿Sí? Ahora, es el caso de una mujer joven de 34 años de edad que acude por mareo al médico. Asiste al hospital y le dice al médico que era ansiedad con depresión, incluso es asistida por psiquiatra. Cuando la veo solo presenta nistagmus vertical y cierta marcha atáxica. No había dismetría ni otro dato. El diagnóstico que tenía era un astrocitoma de cerebelo. O sea, es importante hacer la prueba de don. Es lo más fácil de la exploración. O sea, hasta los agentes de tránsito son expertos, mejor que nosotros, para detectar algunas gotitas de alcohol ahí en el cuerpo, ¿no?
las gotas mágicas, tú tienes alcoholito ahí. Y sí, son expertos los agentes de tránsito, nos ganan. Entonces, a ver, dismetría, a ver, dile 1 al 10, 1 al 10. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego, si no hay disdedococinesia, a ver, camina y ya. Entonces tiene un tumor cerebral. Ahora, este caso de esta paciente, observen ustedes unas lesiones muy grandes. Esta paciente no era un tumor, era un caso de esclerosis múltiple, de una esclerosis múltiple grave. Es la forma más grave de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, es no fácil hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple. Aquí, afortunadamente, somos más mestizos que blancos. Digo, blancos hay en el norte, en Chihuahua, en Guadalajara, Sinaloa, y ya más para abajo, todavía hay más sangre indígena de nosotros que nos protege contra la esclerosis múltiple, pero no nos protege contra la neuromielitis óptica, que es peor, y le va peor a los que no son anglosajones. Ese es el caso de una joven que me dijo, textualmente me dijo, mire doctor, usted es el número 20 que veo, ya estoy hasta el tope de que dice que estoy loca. Entonces yo solamente digo, ¿qué síntoma tienes? Y dijo así, más bien que me acuerdo, como el caso de tu esposa que tenía migraña vestibular. Me dijo, mire doctor, yo siento una leve sensación de inestabilidad, así como si se toma uno un brandicillo así nomás. Y como que escucho poquito, menos, pero tantito, o sea, leve, o sea, no es para tanto. Y todos dicen que estoy loca. O sea, he visto, no quiero decir las especialidades porque pues, es algo que pues, no es, simplemente que veo a muchísimos médicos. Y ustedes la ven, pues la ven bien, ¿no? Entonces dice uno, pues está re bien. Pues vean lo que tuvo. Un tumor del ángulo pontocerebelo. Fue con el novio, ¿eh? Eso es importante. Un tumor del ángulo pontocerebeloso derecho. Ahora bien, ahí la tienen enfrente. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿Tienes en tu cuerpo manchas café con leche? No sé. Bueno, la próxima vez me dices. Que llega la próxima vez. Doctor, sí tengo manchas café con leche, más de 7 ya. Neurofibromatosis de von Recklinghausen, una facomatosis que se hereda. Entonces, si el novio se puso a estudiar, mejor le dijo a la novia, bye bye, porque nuestros hijos van a tener neurofibromatosis de von Recklinghausen. La película El niño elefante es neurofibromatosis de von Recklinghausen. Vean ustedes la importancia de que los actuales jóvenes investiguen. O sea, no es por comparar, sino las personas que saben de perros. Digo, me consta que aquí el doctor Hamlet ha tenido perros, tiene un boxer, en fin. Cuando va uno a comprar un perro, y ya saben los que venden perros, dicen así una frase que no falla, y dice, padres a la vista. O sea, si yo compré un cachorro, tengo que ver al papá. Bueno, ¿por qué no se hace lo mismo en el matrimonio? Con mucha más razón, ¿no? Entonces, ella, si se hubiera casado con él, sus hijos hubieran tenido neurofibromatosis de von Recklinghausen. Y no es porque uno sea malo. Aquí vemos al famoso doctor Potter, que es el que más está en medio, y del lado de frente derecho estoy yo, de izquierda el doctor Llamas, hace muchísimos años, y su plática fue 50 años de esclerosis múltiple. Es el primer médico de Estados Unidos que dio los lineamientos de la esclerosis múltiple. Y se llama 50 años de estudio de esclerosis múltiple. Ahora vean, otro paciente. Este paciente llegó
y tenía esta lesión que la vemos en el tallo cerebral, ¿sí? Tenía lesiones diversas en el tallo cerebral, tenía arriba. Entonces, esto puede ser consistente con una, se llama enfermedad por Mogat. Ahora, esta joven es un caso único del mundo. ¿Por qué del mundo? Ni siquiera yo he visto un libro, ni siquiera un colega que haya presentado este caso. Ella tenía siringomiela, o sea, una abertura en la médula espinal. Pero esa siringomiela le llegaba hasta el bulbo raquídeo. Por eso, esta abertura llega al bulbo raquídeo. Aquí termina la médula. Este es bulbo raquídeo, aquí está. Entonces tiene desviación de la lengua al lado derecho. Entonces ella tiene siringobulbia. Entonces ella hablaba así, como tiene el núcleo ambiguo afectado, hablaba, así hablaba, ¿no? Pero también tenía mareo. Esta paciente tenía hidrocefalia, parinó. El parinó es dificultad para ver hacia arriba. Este video sí no se ve. Tenía a veces, recuerden ustedes que hemos visto casos con síndrome de Bruns, en donde el Bruns es vértigo súbito, cefalea súbita y pérdida de la conciencia. Vértigo súbito, pérdida de la conciencia y vértigo, cefalea y pérdida de la conciencia. Bruns indica. Ahora, este paciente, a ver qué tiene. Wallenberg. Vamos a ver. Y empecé a sentir que se me subió la presión, dejé de pasar alimentos. Oigan su voz. Tuve mareo, se me volteó, por ejemplo, vi todo al revés, y empecé a sudar frío, sentí la sensación de un infarto, y pues hasta ahí es donde más o menos. Abra su boca. Atrás está el doctor Cruz Huerta, que me había pedido que yo lo viera, porque lo había visto un neurólogo, bueno, según el neurólogo ahí de la institución, y como el ataque era normal, digo, tú no tienes nada. Y sí era normal el ataque. Ahí no sale el señor de Wallenberg, no sale el ataque porque estallo. Y entonces, pues, tenía todo lo de Wallenberg, tenía vértigo. Entonces, quien inició el diagnóstico fue el paciente. ¿Ven ustedes? Otra paciente, como tiene síndrome de Horner, del lado izquierdo de ella, mareo, tiene la sonda nasogástrica, me hice como gelatina todo el cuerpo. Gelatina es con vértigo. Ese es Wallenberg, un vértigo de origen central. Tiene Horner, 9º y 10º, infarto vulvar lateral, se ocluye la arteria vertebral o la arteria cerebrovelosa posterior inferior. Es un contador que tenía vértigo, tenía Wallenberg. ¿Ven ustedes cómo camina? ¿Ven ustedes una marcha cerebelosa? Pero también vestibular, o sea, pero también tiene cerebelo, vean ustedes. Él se recuperó de manera total, de manera total. Lo atendimos en la beneficencia, se atendió de manera total. Se recuperó. A ver si se ve la marcha, no sé. Bueno. Esta es la paciente. Ven ustedes, tiene abolición del reflejo nauseoso y disfagia y disfonía. Ella bajó como 30 o 40 kilos porque no quería quitarse la sonda. Entonces, ahí tenemos infarto del cerebelo y viene un caso muy interesante, muy interesante. Era el doctor Cruz Huerta que me mandó llamar y me dijo, oye, ¿no quieres ver a una paciente que tiene ingresada
con diagnóstico de infarto cerebral. Pero dice, yo no le veo, pues se está re bien. Y vamos a ver la TAC. TAC. Y vean ustedes acá. Esta mancha blanca es un tumor. Y luego dije, vamos a revisarla. Y vean, le tomé yo la foto, tiene manchas café con hecho. O sea que sus 40, 50 años, nadie sabía que tenía neurofibromatosis. Nadie. Obviamente ella tiene hijos y van a tener la enfermedad. Acá vemos esclerosis múltiple. Eso es múltiple. Entonces existen, ya vimos estos casos, neuronitis vestibular, hay romber positivo, náusea, vómito, cuadro gripal, afectación de conductos sensoriales, semicirculares, edad 60 años, 6 semanas dura. ¿Cuál es el tratamiento de la neuronitis vestibular? Bueno, pues drogas antihistamínicas, anticolinérgicas, imidrinato, benzodiazepinas, esteroides, aciclovir y ejercicios vestibulares. Del Menier es una triada que es hipoacusia, llegar a la anacusia, zumbido de oídos y vértigo. Entonces, en esos casos, el cirujano otoneurólogo pues, es quien da la última medida. La de Menier es también frecuente, diagnóstico diferencial con fístula perilinfática, migraña, neuronitis, ataques isquémicos transitorios. Y recuerden ustedes que existen causas genéticas congénitas con nombres rarísimos de niños que nacen anacúsicos y tienen otro defecto. O sea, son como 20 enfermedades de nombres muy raros que no me los aprendí. Nombres muy raros, pero los ven los neuropediatras, quizás el otorrinopediatra. Fístula perilinfática, traumatismo, anacusia, vértigo, después de un golpe o después de la estapedectomía. El paroxístico benigno, betahistina, en otra serie, psicógenos, etcétera, etcétera. Casos de vértigo postural, copulolitiasis, o sea, se parten las... Algo muy interesante es que llegó una joven con una cefalea occipital, pero tenía nistagmus. Entonces, ¿qué tiene? Una mujer joven con cefalea occipital y nistagmus. Este es Arnold Chiari. En el Arnold Chiari, las amígdalas desde el cerebelo se van hacia abajo y en la médula hay siringomiela. Ese es hay 4 tipos de Arnold Chiari. ¿Sí? Arnold Chiari. Entonces, cuando haya dolor occipital en personas jóvenes, hay que ver si no tiene nistagmus. Ella tenía Arnold Chiari. ¿Sí? Tumores infratentoriales. Recuerden ustedes, un niño que llega con vértigo, una de dos, o tiene migraña o tiene un tumor, meduloblastoma, ependimoma o astrocitoma cerebral. No hay otra. O tiene migraña o tiene un tumor. Astrocitoma de cerebelo, meduloblastoma o ependimoma. Y algo muy interesante que apenas yo vi de una paciente es que dice la paciente, doctor, yo estaba bien, pero es así para atender. Así. ¿Cómo se llama eso? Es así. ¿Cómo se llama eso? Está ahí. Se llama síndrome de robo de la subclavia. ¿Sí me explicó? Entonces la persona es así. Entonces tuvo un ataque isquémico transitorio. Insuficiencia vertebrovascular, hay frecuentes problemas de otro tipo. El diagnóstico mediante la historia clínica, examen otoneurológico, neurológico, hay que tomar tomografía, resonancia de senos paranasales y bueno, pues espero que no haya yo quedado como la persona que ven al centro. ¿Cómo se le llamaría a la persona que ven al centro? Merolico. Merolico, exactamente. Y sí, hayan un merolico, exactamente. Y bueno, para que vean mis aguerridos residentes, cómo siempre están en batalla, luchando por trabajar
duro y consciente, dándole duro a la medicina, pues ahí están, grabaditos, y espero que nos hayan quedado así. Bueno, estamos terminando 5 para las 10. No sé si haya preguntas, comentarios. Acá lo más importante es la edad y qué pasaría si una paciente tiene vértigo muy joven, que no tiene migraña, si no tiene esclerosis múltiple. Y en la TAC no va a salir bien. Si es muy güera, muy anglosajona, es resonancia magnética. Si la persona es mayor, hay que ver que no tenga... algo muy importante que yo leí en este libro. Ayer todo el día me lo pasé leyendo este libro. Mira, este es mi libro. Y este libro, me lo eché todo el libro. Hay algo iatrogénico que produce vértigo. ¿Qué creen que es? Cuando la persona se mete a hacer buceo y sube rapidísimo. ¿Y saben cuál es la otra causa? Cuando el avión baja rápido baja el avión, causa de trauma óptico. Y también cuando hay un sonido, una bala así, es eso. ¿Y saben qué otra causa produce daño a nivel de fístula perilinfática? ¿Saben qué? ¿Cuál qué? El sonarse. Cuando la persona se suena con ganas, se produce trauma óptico. Cuando la persona tose, como maniobra de Valsalva, de Beca, ¿qué hacemos esto? Estamos aumentando la presión, ya nos regresa, ¡pum!, estalla. Entonces, la maniobra de Valsalva y sobre todo los que se someten a buceo o el avión baja muy rápido, puede haber daño óptico, o sea, no es psicológico, es óptico. Entonces, si se van a sonar, suénense despacito. Cuando tengan tos y luego haya vértigo, vayan al otorrino, seguramente van a tener vértigo, fístula perilinfática, y también cuando tosan o estornudan, ¿no? Entonces, y sobre todo, nunca se dejen inyectar aminoglucósidos si no hay necesidad. Un comentario, si es posible. Has puntualizado datos muy importantes, sobre todo que van a fortalecer el ámbito de la epigenética. Esas manchas café Eulai que aparecen en la neurofibromatosa en cualquiera de sus variedades, tan solo es un ejemplo de lo que hay que tener en consideración en general. 2. Nada sustituye a la exploración clínica y pormenorizada y con conocimiento fisiopatológico. 3. No es ir en contra de la enfermedad únicamente. Dolor analgésico, mareo, eso. No, saber qué tiene el paciente. Eso es vital e importante. Y 3, como mencionaba don Antonio Goñi del Peral, no hay estudio que te dé el diagnóstico, es tú el que buscas y en base a ello solicitas la corroboración, confirmación o magnitud del problema. Eso es vital e importante, sobre todo los médicos residentes deben de entender que no es el hecho de leer el extracto que te envían, sino el paciente es el mejor libro, la segunda página, lo que tú piensas, y la corroboración o confirmación del diagnóstico. Qué hermoso plato. Gracias. Decía el doctor, bueno, dice todavía el doctor, el maestro Horacio, Bruno Estañol, dice, mira Memo, el hacer una electromiografía no te va a decir qué tiene el paciente. Dice, es algo que tú ya sabes, pero la electromiografía te pone los lentes y dices, pues sí, exactamente lo que tú acabas de decir. En cambio, cuando el paciente no sabe y pone el resultado de la resonancia o la tomografía o la electromiografía algo X y se va sobre eso, ya la regó. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos esperamos el próximo sábado a ver quién da la siguiente plática.